En este vídeo vamos a ver en qué consisten la intervención y la liberalización del suelo con un ejemplo. El ejemplo es el de las 4 torres que están construidas al final de la Castellana. Construir un rascacielos para ganar mucho dinero pues realmente no es una gran idea, porque eso es algo que lo sabe todo el mundo. Tanto los que han construido estos 4 rascacielos, como los que han construido todos los edificios que están alrededor, que son mucho más bajos, y como lo sabe el resto de Madrid y el resto de España. En las imágenes que vais a ir viendo por el vídeo, pues además de las 4 torres que tienen una altura de entre 230 y 250 metros cada una de ellas, pues veréis el Hospital de la Paz, que no he encontrado la altura en internet, pero deben ser unos 50 metros porque tiene unas 15 plantas más o menos. También hay una sucursal de Bankia en un edificio muy bajo de 4 o 5 metros de altura. Las casas que están al otro lado de la Castellana pues deben tener como 15 o 20 metros de altura. Y la sede que ahora es del ICEX y que antes era la antigua sede de Repsol, pues también tiene la misma altura que esas casas, o sea, los mismos 15 o 20 metros. Como veis, hay muchísima diferencia entre unos edificios y otros, y todos sabemos que cuanto más alto sea el edificio, más gana el que lo construye y lo promueve. Entonces, ¿por qué hay esta diferencia tan enorme de unos edificios a otros? Eso es lo que nos tenemos que preguntar porque es algo muy importante. Hay también, en esa misma zona, otro edificio en construcción. Y claro, pues lo primero que te preguntas, nada más verle, es si habrá tenido la suerte de las 4 torres y podrá construir un edificio de 200 y pico metros, o si habrá tenido la suerte del terreno de la sucursal de Bankia y solo le dejarán construir 4 o 5 metros, o de las casas de enfrente, o qué. Y en este caso, bueno, pues te acercas y tienes la suerte de que lo ves. Que ellos te dicen que la Universidad del Futuro, que es lo que van a hacer aquí, va a medir 165 metros. ¿Y por qué va a medir 165 metros en lugar de 20 como las casas de enfrente? ¿O 250 como las 4 torres? ¿O 400? Esto es importantísimo. O sea, ¿quién y cómo decide ese número de metros o de plantas que tiene cada edificio y que supone tantísimos millones de euros de diferencia? No puede ser que esto no sea algo claro y transparente que sepamos todos, y que siga siendo una cosa completamente oscura y que lo mismo dejen hacer un edificio de 200 metros que de 20, que de 50, que de lo que les dé la gana. Y este es un ejemplo práctico de que con la intervención del suelo, que es la situación actual, se pueden hacer rascacielos. Porque mucha gente tiene miedo a que si se liberaliza el suelo, la gente podría construir rascacielos. Bueno, pues ya veis que con el suelo intervenido se pueden construir rascacielos, porque estos están construidos. Y en contra de lo que cree mucha gente, el suelo no se liberalizó en España en los años 90. Lo que se hizo entonces fue publicar una ley engañosa, con un título engañoso, que mantenía el suelo intervenido. Pensad una cosa, ¿qué probabilidades hay de que cualquier ciudadano que tenga un solar en esa zona o en otra pida permiso para hacer un rascacielos y le dejen? Sin conocer a nadie, que se dice en estos casos. Pues las probabilidades son muy pocas. Pero estos 4 rascacielos ya los tenemos y el 5º viene de camino. Con la liberalización del suelo pasaría justo lo contrario, porque al liberalizar el suelo se puede limitar el número de alturas que se pueden construir en una ciudad y ya nadie podría construir edificios de una altura superior a esa. Por ejemplo, si se establece que en determinada zona la altura máxima debe ser 6 plantas, pues todo el mundo construiría 6 plantas, no habría nadie que pudiese construir 50 como es este caso, porque eso sería una ley con unas reglas claras que entendería todo el mundo y que debería cumplir todo el mundo, no como la situación actual, que es una ley muy oscura y que deja mucha manga ancha para que se hagan todos los casos especiales que se quiera, porque realmente cada caso es un caso especial que te lo pueden autorizar o denegar en las condiciones que quieran, como ellos les dé la gana, y así con el suelo liberalizado y unas reglas claras, todo el mundo tendría que cumplir esas mismas reglas, no como pasa ahora, que las reglas son variables y para unos son unas y para otros son otras. Los rascacielos crean problemas, porque dan mucha sombra a todo lo que tienen alrededor, a los inmuebles que ya están construidos cerca suyo, les quitan las vistas a esos inmuebles, provocan aglomeraciones de gente, dificultan la gestión de las basuras y demás. Muchos de estos problemas los tiene ya Nueva York. Por eso hay gente que no le gustan los rascacielos. Pero, en cualquier caso, gusten o no gusten los rascacielos, las reglas deberían ser las mismas para todo el mundo. Lo que no puede ser es que la población no pueda construir rascacielos, pero haya 4 a los que sí les dejen construir rascacielos. La única forma de acabar con estas injusticias es liberalizar el suelo.
Fijaros que en este caso, las 4 primeras torres las autorizó un partido y la quinta la ha autorizado otro. El primero fue el PP y el segundo fue Podemos, pero el nombre de los partidos realmente da igual. La cuestión es que mientras el suelo siga intervenido, estos partidos o cualquier otro que se crease en el futuro ya no exista, podría seguir haciendo estas injusticias y muy probablemente las seguiría haciendo. Por eso, la solución no es cambiar de partido, sino cambiar el sistema para que ningún partido pueda cometer este tipo de injusticias. Y por eso, pues, no nos debe extrañar que cada vez más gente crea que la altura de los edificios depende de los sobornos que se paguen a la gente que decide qué altura van a tener esos edificios.